La historia de la Iglesia en el siglo I especialmente está marcada por la venida de Jesucristo, que es el acontecimiento más importante que ha ocurrido en la historia. Realmente nunca la historia humana ha vivido algo tan especial como Jesucristo. Sus palabras, nadie jamás ha hablado con él como este hombre. Sus obras, porque él pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y sobre todo su sacrificio, su impresionante entrega en la cruz en expiación por los pecados de todos. Un tema básico es fijar la cronología de la vida de Jesús. San Lucas se preocupa de este tema. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo su hermano tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, todo eso en el capítulo 3 de Lucas. Se piensa que el ministerio de Jesús empezó en torno al año 28 después de Cristo y su muerte y resurrección el año 30 después de Cristo. Este se puede fijar teniendo en cuenta que ese año la Pascua judía cayó en día sábado y por eso se puede considerar que en base a muchos estudios, que la muerte de Jesús habría sido el viernes 7 de abril del año 30 y su resurrección el domingo 9 de abril de ese año 30. Y luego Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia. La fijación del calendario tiene una imprecisión actual, en el sentido de que según los cálculos Jesús habría nacido el año 6 a.C., lo cual parece una contradicción, que Jesús nazca el año 6 a.C., pero eso se debe a que el calendario actual fue fijado por Dionisio el Exiguo en el siglo VI, quien calculó la fecha del inicio de la era cristiana y, bueno, erró por muy poco. La figura de Jesús es una figura de notable liderazgo, pero no es un líder militar, ni un líder político, ni tampoco un empresario, ni un comerciante. Es un personaje más bien de tipo religioso, pero no cultual. No es un religioso ermitaño, ni un monje, como lo sabía en Qumran. Tampoco es un sacerdote del templo de Jerusalén. Él no pertenece a los grupos religiosos que se usaban en ese tiempo en Israel, ¿no es cierto? No es de los fariseos, etc. Jesús es independiente. Él está, sin embargo, muy cerca de la gente, siempre aparece relacionado en comunicación con la gente, en las casas, en las calles, en las plazas, a orillas del lago de Galilea, en la sinagoga. Tiene diálogos cercanos, encuentros profundos con las personas, con Nicodemo, con la samaritana, con Zaqueo, con Pedro, en fin. Fue muy notable el impacto del mensaje de Jesús. Había muchas personas que en ese tiempo tenían mensajes espirituales y maestros. Jesús no era un simple rabí. Sus palabras brotaban desde el fondo de su interior, de una plenitud interior inigualable. Él enseña con autoridad, no como los escribas. No es propiamente un exégeta de textos, un comentarista de libros como los escribas o los rabinos. Él resolvía los problemas de la vida concreta, los problemas más profundos, con palabras muy sencillas, y bueno, sus enseñanzas, sobre todo lo que tenemos en el Sermón de la Montaña y particularmente las Bienaventuranzas, son la cumbre de la literatura ética de toda la historia humana. Y las parábolas de Jesús, que revelan el trasfondo originario, expresan la paradoja que siempre hay en la vida humana y que tiene también el reino de Dios, la paradoja del reino en esas parábolas.
En definitiva, la gente estaba pendiente de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decía, nadie jamás ha hablado como este hombre. Y Pedro pudo decir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús tiene una relación íntima con Dios, con el Abba, con el Padre. Pasa noches enteras en oración, en soledad, baja también a la ciudad a buscar a las personas y estar en relación con ellos, pero su existencia está profundamente marcada por esos momentos largos de intimidad con el Padre. Jesús acoge a todas las personas, trata con todas las personas, los trata con respeto, se acerca a todos, incluso a los más postergados, a los enfermos, a los pobres, a los leprosos, valora a todos, valora a los niños, valora a las mujeres, y su personalidad tiene un magnetismo, una atracción especial que genera adhesión, seguimiento y disposición incluso a acompañarlo permanentemente y a trabajar por él hasta dar la vida por Jesús. La vida de Jesucristo, la enseñanza de los apóstoles, la resumió en 3 etapas. Una, esas etapas que tenemos en Filipenses 2, en himnos antiquísimos, incluye primero una primera etapa que es su preexistencia como logos, como verbo de Dios, teniendo condición divina, luego su vida terrena, desde la encarnación hasta su muerte en la cruz, toda su vida terrena, pasó haciendo el bien, y luego su existencia gloriosa, trascendente a partir de la resurrección, todas las manifestaciones, apariciones del resucitado, y luego también su venida en gloria y majestad que ocurrirá al final de los tiempos. Alrededor de Jesús hay muchos seguidores, hay como círculos concéntricos, hay un grupo muy amplio, que es lo que llamamos la multitud, ¿no es cierto?, el ojlos, esa muchedumbre tan numerosa de 4 o 5 mil personas que ocasionalmente lo escucha con veneración y que contemplan algunos de sus milagros. Después hay un grupo más estrecho que son los discípulos, Macetai, estos discípulos que son como 70, 72, que lo siguen, lo acompañan permanentemente, ya no son como esa multitud ocasional, sino que lo siguen a los distintos lugares y reciben una enseñanza más profunda. A la multitud les enseñaba en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado y presencian más milagros, y son personas que están dispuestos a una adhesión, tiene una adhesión mucho más profunda con Jesús. Luego hay un grupo aún más estrecho, que son los 12, los apóstoles, que son solamente 12, y a ellos Jesús los llama con su nombre y les da una misión y una cierta rol dentro de este movimiento, dentro de la iglesia que Jesús está formando, y ellos van a ser las columnas de la iglesia y van a recibir ciertas tareas y ciertos poderes especiales para formar la iglesia. En definitiva, está claro que Jesús quiere fundar la iglesia, tiene una voluntad fundacional, tiene una intención explícita de fundar la iglesia. Camino a Cesarea de Filipo, después de preguntar a los discípulos qué dice la gente que es él, y que Simón Pedro confiesa, tú eres el Cristo, Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya él le da las llaves del reino, le da el poder de atar y desatar. Entonces es un momento importante, un hito fundacional, ese acontecimiento, ese diálogo, camino a Cesarea de Filipo, ahí en el norte de Palestina. Otro hito muy importante es la última cena, que celebra Jesús solo con los 12, y a los cuales les da también la tarea de seguir celebrando esa cena eucarística, y entonces hacer esto en memoria mía, y ahí en ese momento queda constituido, en ese
en ese sacramento de alianza que ha constituido la Iglesia. Luego, en el Calvario, los evangelistas ven cómo surge la Iglesia, como desde el corazón de Jesús, desde el costado de Cristo, donde brota sangre y agua, de donde brotan los sacramentos, donde brota el río del Espíritu, que forma la Iglesia. Entonces, naturalmente que el Calvario es como el nacimiento, es la formación de la Iglesia, y así como en el Génesis, del Adán dormido fue formada su esposa Eva, así también ahora de Cristo crucificado fue formada la Iglesia, su esposa. Bueno, en el otro acontecimiento clave para el origen de la Iglesia es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, porque evidentemente que ahí quedan todos los discípulos transformados como en un solo cuerpo y como en un templo del Espíritu, y entonces Pentecostés, el año 30, es realmente el nacimiento de la Iglesia. No es que comience ahí porque ya está constituida por Cristo, pero estaba como un bebé en el seno de su madre y luego en el nacimiento se manifiesta. En definitiva, podríamos estructurar el origen de la Iglesia, tal como lo hace el Concilio Vaticano II, reconociendo en el origen de la Iglesia 5 etapas. Primero, la Iglesia prefigurada, ya en la creación del mundo; después la Iglesia preparada en el antiguo Israel, ¿no es cierto?, todo el Antiguo Testamento; luego la Iglesia constituida por Jesucristo, por su misión aquí en la tierra; luego la Iglesia manifestada por la venida del Espíritu Santo en Pentecostés; y finalmente la Iglesia que se perfeccionará al final de los tiempos cuando Cristo venga en gloria y majestad. Bueno, dentro de este movimiento naciente que es la Iglesia, entonces surge ante todo la comunidad en Jerusalén. Entonces Jerusalén va a ser lugar fundamental donde ocurrió la muerte y resurrección de Jesucristo y también Pentecostés, y ahí entonces comienza a reunirse la gente, los discípulos. Ahí comienzan toda la primera mitad de los Hechos de los Apóstoles, transcurre desde Jerusalén y bueno, naturalmente que está llamado a la evangelización a desbordar, y como dice Hechos 1:7, seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, la Iglesia, al principio, la comunidad naciente está en Jerusalén, es una comunidad muy unida. Lucas subraya ahí en los Hechos varias veces, como permanecían íntimamente unidos, como lo tenían todo en común, adherían a la enseñanza de los apóstoles, practicaban la fracción del pan, las oraciones, y bueno, practicaban, nadie pasaba necesidad. Entonces, todas estas dimensiones, doctrinal, sacramental, evangelizadora, solidaria, que tiene la Iglesia, ya están en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Al principio esta comunidad aparece como un grupo dentro del judaísmo, como una jáiresis, como una corriente, como una facción, pero junto con tener una cierta continuidad con Israel, hay también una discontinuidad, porque claro, por una parte es evidente que hay una cierta continuidad, los discípulos mantienen su adhesión al Antiguo Testamento, los discípulos van al templo de Jerusalén, a la oración, a veces dice a la oración de nona, en fin, a veces oración de la tarde. También los discípulos valoran todo lo que Dios ha hecho en Israel y lo anuncian y lo predican, como esa historia de la salvación que Dios ha hecho en Israel, desde los patriarcas, los jueces, el éxodo de los jueces, los reyes, en fin, hasta llegar al Mesías. Todo eso es algo fundamental y cómo Cristo viene a llevar a plenitud, no a anular todo ese proceso. Entonces hay una continuidad, pero también hay una discontinuidad porque los discípulos, aparte de lo que rezan y practican en el Templo de Jerusalén, tienen reuniones propias, realizan la fracción del pan en las casas,
tiene una doctrina también propia, en el sentido que ya no es solamente la Torá del Antiguo Testamento, sino también la doctrina de los apóstoles. Ellos ya no ofrecen holocaustos por los pecados, corderos, sino que saben que el sacrificio perfecto y definitivo, el sacrificio expiatorio, ha sido el de Jesucristo, y viven pendiente de lo que Jesús ha enseñado, de lo que Jesús ha hecho, y eso es lo que predican, eso es lo que enseñan, y eso es lo que después se va a plasmar por escrito más tarde en los evangelios, en torno al año 70. Entonces hay una discontinuidad también con el mundo judío, y esa ruptura con el mundo judío tiene un hecho bastante claro en el hecho de no urgir la circuncisión, lo cual va a traer un conflicto e incluso una persecución del mundo judío. Y bueno, esa persecución judía contra los cristianos de Jerusalén, que se concretó en la muerte de Esteban, en torno al año 33, va a producir una salida desde Jerusalén, y van a partir los discípulos en distintas regiones de Judea, a los alrededores de Jerusalén, en la costa, también en Fenicia, y a Chipre, y luego a Siria, Antioquía, donde va a ser Antioquía de Siria la fuente de la gran evangelización hacia el poniente, hacia el mundo mediterráneo, hacia el mundo griego. Entonces, bueno, toda esa dispersión que se produjo a la muerte de Esteban es una dispersión que va a tener efectos maravillosos de tipo misionero. Bueno, la persecución judía y lo mismo la decisión que tomó la iglesia cristiana en el Concilio de Jerusalén el año 49 de no urgir la circuncisión para los nuevos convertidos, sino que sencillamente que tengan fe en Jesucristo, que reciban el bautismo, que cambien de vida y que se integran a la comunidad. Entonces, bueno, eso hace que realmente la iglesia es algo distinto al judaísmo. Entonces se ha producido una ruptura y manteniendo cierta continuidad, pero también una clara discontinuidad. Bueno, en los primeros cristianos ocupa un lugar importante también María, la madre de Jesús, y bueno, aunque al principio esa relación es una relación más bien presencial, ejemplar, orante, como se ve ahí en Hechos 1,10, que permanecían y perseveraban en la oración con María, la madre de Jesús, con otras mujeres, pero ya empiezan las tradiciones a guardar recuerdos de María, y que se van a plasmar en los evangelios, y Mateo va a ver ahí, tal como lo expresa en su Evangelio de la Infancia, el cumplimiento de los oráculos de Isaías 7,14, la Virgen quien concebirá al Emanuel, y el cumplimiento de Miqueas 5,1, en Belén, donde va a dar a luz la madre del Mesías. Lucas va a tener también su propia perspectiva para hablar de María, tomando como modelo a Ana, la madre de Samuel, y viendo en María como el arca de la alianza, y como también la reina madre, la Yevirá, que va a ser la madre del Mesías Rey. Entonces, bueno, Lucas tiene su otra perspectiva, Juan también tiene su propia perspectiva, poniendo a María como un modelo de fe, de humildad, poniéndola como nueva Eva. Y bueno, entonces se ve que los evangelistas con distintas perspectivas, pero van todos también incorporando dentro de la doctrina cristiana la presencia, el rol de María, y el Nuevo Testamento por eso ya contiene un germen de la Mariología que va a ser desarrollada ampliamente por la tradición posterior desde los padres de la Iglesia. Bueno, a partir de Jerusalén entonces se produce una expansión evangelizadora de la Iglesia, especialmente correspondiendo a la voluntad de Cristo. Jesús ha expresado durante su vida esa voluntad misionera, y hay un encargo muy claro en Mateo 28, ¿no es cierto? Ir
y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, esta voluntad misionera explícitamente manifestada por Jesús la van concretando los apóstoles, especialmente a partir de Pentecostés, aprovechando esa concurrencia tan multitudinaria y diversa presente para la fiesta, que era una fiesta judía de Pentecostés, el aniversario de la entrega de la ley en el Sinaí, y entonces ahí se manifiesta la iglesia, gente venía de los países árabes, de la Cirenaica, de Capadocia, de Chipre, de distintas partes. Entonces, bueno, ya ahí se ve esa proyección misionera, y especialmente con la persecución judía a partir de la muerte de Esteban, el año 33 o 34, pero todo ese desarrollo judío, ese desarrollo del cristianismo misionero, el desarrollo iba a ser desde Jerusalén y manteniendo una preocupación central en torno a Jerusalén, y por eso el mismo Pablo, evangelizador, también va siempre a apoyar, incluso promover colectas en favor de los cristianos de Jerusalén. Y bueno, la comunidad cristiana de Jerusalén va a ser central desde su inicio, a pesar de que después va a ir habiendo otros centros muy importantes, como Antioquía de Siria, que fue el gran lugar de origen de la labor misionera, especialmente paulina. Bueno, ahí mismo en Israel, en Palestina, además de Jerusalén, el cristianismo se desarrolló también en Galilea, donde tenía sus raíces más antiguas por la labor de Jesús. Todo comenzó en Galilea, y bueno, ahí Jesús también tiene apariciones, Cristo resucitado, tal como lo menciona San Mateo, y también lo menciona San Marcos, y también San Juan. Entonces las apariciones de Jesús en Galilea vienen a reforzar ese incipiente cristianismo galileo que está atestiguado, por ejemplo, en Eusebio de Cesarea, cómo se transmite la buena noticia del Evangelio por Nazaret, Cojab, y bueno, ahí se puede rastrear la presencia de un cristianismo primitivo ya muy pronto, en Séforis, en Tiberías, en Magdala, en distintos lugares de Galilea. Pero no cabe duda de que el desarrollo especialmente fuerte es en Judea, en los alrededores de Jerusalén, tal como se ve por el ministerio de Pedro, ahí en Lida, ¿no es cierto?, también en Jaffa y en Cesarea la Marítima. Entonces todos estos lugares tan importantes de Judea van a ser tocados también, evangelizados especialmente por Pedro, y también la presencia del Evangelio en Samaria. El capítulo 8 nos va a hablar del ministerio del diácono Felipe, ahí en Samaria, y cómo van los apóstoles a ratificar y a completar la obra de Felipe, y va a haber como una especie de Pentecostés, con una cierta origen del sacramento de la confirmación, que da el Espíritu Santo a través de la imposición de manos de los apóstoles. Bueno, la expansión de la iglesia a Galilea, por Judea, por los alrededores de Judea, luego de la muerte de Felipe, por Antioquía de Siria, Chipre, y más al norte, y Fenicia. Bueno, entonces es muy importante que se va difundiendo desde el principio el cristianismo de manera muy intensa. Empiezan a haber como tres grandes grupos de cristianos. Uno son los judeocristianos, que son cristianos de raíz judía, claramente eran circuncisos, que adherían a la Torá, y que van a tener una adhesión a Jesús como el Mesías anunciado, y tiene una tendencia a mantener las exigencias del Antiguo Testamento, y en particular la circuncisión, y van a ser una corriente que va a ser muy dinámica
en Jerusalén y también hacia el oriente, hacia Transjordania, y va a haber, ¿no es cierto?, judeocristianos destacados como Santiago, el hermano del Señor, y bueno, después de la muerte de Santiago lo va a suceder Simón Bar Clopas, que se hizo a cargo de la comunidad de Jerusalén, pero este judeocristianismo que se desarrolló hacia el oriente, hacia Transjordania, Pella, Osroene, es un judeocristianismo que tendió como a enrarecerse y a surgir grupos, incluso con una cristología deficiente, como los ebionitas, los elcasaitas, o incluso los mandeos, y tienden a una cristología que no afirma explícitamente la divinidad de Jesús, sino que más bien es una cristología de tipo adopcionista, que tiende a considerar que Jesús en el bautismo en el Jordán fue ungido por el Espíritu Santo y comenzó a partir de ese momento a ser hijo de Dios, y no habría Trinidad, no habría Hijo eterno de Dios, consustancial y coeterno con el Padre, como todos reconocemos y sabemos. Entonces el judeocristianismo cayó en una cristología deficiente, y bueno, finalmente fue superado, eclipsado por el desarrollo de otras partes, otras dimensiones de la vida de la Iglesia. Y aquí pasamos a hablar de los helenistas, son personas también cercanas al judaísmo, que van a la sinagoga, pero lo hacen en la diáspora, donde ya el idioma no es arameo ni hebreo, sino es el griego, y ellos leen la Biblia de la Septuaginta, la traducción de la Biblia al griego, y estos helenistas, que se desarrollan mucho en todo el Mediterráneo y también en diversos sectores de Egipto, en Alejandría, también en el oriente, en la Mesopotamia, también hay grupos, ¿no es cierto?, hay diáspora babilónica, en fin. Entonces, bueno, la diáspora helenista tendió a una visión mucho más abierta, una visión mucho más universal, no tan cerrada en lo judío, y esa va a ser una característica muy importante para la expansión misionera de la Iglesia. O sea, el gran brazo misionero de la evangelización de la Iglesia en el siglo I fue justamente este sector helenista. Bueno, y finalmente tenemos un tercer grupo, que son sencillamente los de origen pagano, gentiles, personas que eran totalmente ajenas al mundo judío, personas que no asistían a ninguna sinagoga ni de Israel ni de la diáspora, personas que no conocían la Biblia, personas que incluso algunos eran politeístas y algunos tenían a veces conductas morales bastante primitivas, pero de ese mundo pagano van a comenzar a haber conversiones importantes de personas que, habiendo conocido a Jesucristo, abandonaron los ídolos para adherir al Dios único y verdadero, y entonces va a ser también una fuerza importante dentro de la catolicidad de la Iglesia. Bueno, en el siglo I el único concilio es el concilio de Jerusalén, el año 49, que es un concilio que trató un tema fundamental, que es acaso había que o no exigir a los judíos, a los no judíos, si había acaso que exigir a los no judíos, es decir, a aquellos que eran gentiles, que eran de origen pagano incluso, y que se convertían a Cristo, y que si había que urgirles o no la circuncisión. Bueno, entonces los judíos cristianos pensaban que sí, eran cristianos, pero también de origen judío, que pensaban que pervivía, se mantenía la obligatoriedad de la circuncisión, y todos aquellos que querían ser cristianos tenían que primero hacerse judíos, y porque Jesús era el Mesías dado a Israel, y por consiguiente lo que habría que hacer es que tendrían que circuncidarse. Bueno, había apóstoles como Santiago,
en Jerusalén que eran proclives a esa corriente, pero San Pablo y el mismo Pedro también a través de la conversión de Cornelio de Cesarea, la Marítima, y sobre todo el apóstol Pablo, fueron los más convencidos de que en realidad con Jesucristo ya no tenía sentido la circuncisión, sino que bastaba que la persona se convirtiera a Cristo, abandonara los ídolos, si era politeísta, adhiriera al único Dios y se bautizara y ya es cristiano sin necesidad de hacerse previamente judío. Entonces, esa decisión que se tomó el año 49 y como dice el Espíritu Santo, y nosotros hemos decidido, fue una decisión consensuada, colegiada, y que va a ser fundamental como estilo sinodal, manera de resolver los distintos problemas graves que tiene la Iglesia, hacerlo en estos sínodos o concilios de reuniones de los apóstoles o de los obispos, y eso hace una política permanente de toda la Iglesia. Bueno, esta decisión es trascendente. San Pablo la va a llevar siempre en las cartas conclusivas del Concilio de Jerusalén en su segundo viaje y tercer viaje, y esto va a ser un gran apoyo a su misión, y va a ser un giro y una ruptura del cordón umbilical que el cristianismo tiene respecto al mundo judío. Bueno, ahora conviene detenernos un poco en la misión de cada uno de los apóstoles. Bueno, primero Simón Pedro, ¿no es cierto?, que es de origen galileo, de Betsaida, un pescador, humilde, pobre, bastante iletrado probablemente, era casado, tenía suegra, en fin, y bueno, el Señor lo llamó y el Señor le encomendó una misión en distintos momentos, ¿no es cierto? Apacienta a tus hermanos, confirma a tus hermanos, en fin, y el texto fundamental es el que ocurre en el camino de Cesarea de Filipo, ¿no es cierto? Mateo 16, y entonces tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra, atado quedarán los cielos, en fin. Bueno, es tan importante el rol de Pedro en toda la vida de Jesús, también el rol que tiene, a pesar de que en la pasión negó al Señor 3 veces, pero después en las apariciones de resucitado, tal como se ve en el capítulo 21 de San Juan, el Señor le confirma el primado, y bueno, claramente Pedro dirige la comunidad cristiana y preside el discernimiento y la oración que hace la comunidad apostólica para reemplazar a Judas con la elección de Matías, y luego en Pentecostés tiene un claro protagonismo, es Pedro que actúa como portavoz de los apóstoles, toma la palabra, y toda la primera mitad de los Hechos de los Apóstoles contiene estos grandes discursos de Pedro y el apostolado de Pedro por los alrededores de Jerusalén, por Lidia, por Jope, por Cesarea la Marítima, y bueno, y hay una cierta como devoción a Pedro. La gente ponía a los enfermos en las calles para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara, y bueno, todos los cristianos se mantienen en esa conciencia de que Pedro tiene el primado, y el mismo Pablo, a pesar de que muchas cosas disentía y que podía discutir fuertemente, como se ve en la carta a los Gálatas, el incidente en Antioquía de Siria. Sin embargo, Pablo siempre procuró mantener la comunión con Pedro, y ambos al final dieron juntos su vida en Roma y fueron unidos entonces por el martirio. Bueno, Pedro hizo un apostolado grande, no solamente en Jerusalén, en los alrededores de Jerusalén, en Antioquía. Después tenemos también la misión de Pedro fuera, ¿no es cierto?, en la actual Turquía, en Capadocia, porque se puede ver ahí en la primera carta de Pedro, dirigida a los del Ponto, de Capadocia, en fin. Y también es posible la misión de Pedro también en Grecia, porque entre los grupos que había en Corinto, había también algunos que
alegaban yo soy de Cefas, pero sobre todo la misión de Pedro se centra en Roma. Y bueno, la presencia de Pedro en Roma está atestiguada de manera unánime y constante en la tradición. Se ve también en la primera carta de Pedro, se ve en el saludo, en la despedida, se ve también en Clemente Romano, ¿no es cierto?, en la carta a los Corintios, que él escribe el año 96 después de Cristo, claramente atestigua la presencia de Pedro en Roma. Ignacio de Antioquía, también en la carta a los Romanos, escrita a comienzos del siglo II. Ireneo también, ¿no es cierto?, habla, ¿no es cierto?, dice, después de la muerte de Pedro, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió también por escrito lo que Pedro había predicado. Entonces, de alguna manera, el Evangelio de Marcos habría sido escrito por Juan Marcos en Roma, a partir de la enseñanza de Pedro en Roma. Entonces hay todo un magisterio de Pedro en Roma, y bueno, el testimonio es bastante unánime. Se puede ver en un texto apócrifo de la Ascensión de Isaías, que habla sobre la muerte que sufrió Pedro, esa tradición, ¿no es cierto?, de esa cruz invertida. Y también Eusebio, en la historia eclesiástica, dice explícitamente Eusebio, Pedro, según parece, predicó en el Ponto, en Galacia y en Bitinia, en Capadocia y en Asia a los judíos de la diáspora. Al final llegó a Roma y fue crucificado con la cabeza para abajo, como él mismo había pedido padecer, dice en el libro tercero de la historia eclesiástica Eusebio de Cesarea. Ese martirio habría sido en torno al año 64, 67, conectada con la persecución de Nerón. Y bueno, las excavaciones que se han hecho en Roma, bajo la Basílica de San Pedro, han confirmado también, encontrado las huellas ahí, sepulcrales, de la tradición de la estancia, de la muerte y de la sepultura de Pedro en Roma. Bueno, ahí en el Nuevo Testamento tenemos dos cartas atribuidas a Pedro, y hay también literatura apócrifa que trata sobre Pedro. Entonces, el Evangelio según Pedro, los Hechos de Pedro, en fin, con distintos incidentes, ¿no es cierto? Y el Quo Vadis, el martirio de Pedro, ahí, ¿no es cierto? Bueno, distintas narraciones, leyendas algunas, pero que son historias que de alguna manera reflejan la preocupación, el interés que tenían los cristianos por la figura de San Pedro. Después es conveniente detenernos en San Juan Evangelista, ¿no es cierto? Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, autor del cuarto evangelio, según la tradición. Bueno, Juan habría acompañado también como Pedro momentos muy íntimos al Señor, y sería el discípulo amado, y estaría al pie de la cruz y recibiría el encargo de cuidar a la Santísima Virgen. Bueno, y la tradición afirma de manera clara la presencia de Juan en la actual Turquía, ¿no es cierto?, en Éfeso, y también en la isla Patmos, donde se habría originado el Apocalipsis. Ahí podemos leer también los principales testigos, por ejemplo, lo que dice Ireneo de León, dice: Juan, el discípulo del Señor, aquel que estaba inclinado sobre su pecho, publicó también él el Evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Entonces, habiendo vivido hasta el tiempo de Trajano. Bueno, esa afirmación es bastante clara de Ireneo. También hay una tradición que aparece en Melitón de Sardes, que narra, ¿no es cierto?, cómo habría Juan padecido martirio, habría padecido en la persecución de Domiciano a final del siglo I, y
existe una tradición que lo vincula con el origen del Apocalipsis en la isla de Patmos, donde estaría desterrado como consecuencia de la persecución. Bueno, el centro de la tradición joánica está en Éfeso. Ahí se supone que vivió, ahí se supone que murió ya en edad avanzada, y hay una colina en el noreste, ¿no es cierto?, Al-Hasoluk, donde se indicó un sepulcro con su cuerpo, y ahí se erigió una capilla allí en Éfeso. Después Justiniano construyó una basílica extraordinaria, ¿no es cierto? Bueno, ha habido discusiones interesantes que aparecen también en Eusebio sobre dos presbíteros Juan, y son muy difíciles de resolver y de zanjar, y hay siempre teorías distintas, pero esos son los datos principales respecto a Juan. Después es muy importante considerar la figura de Andrés. Andrés, el apóstol Andrés, es hermano de Simón Pedro y es una figura capital dentro del cristianismo oriental, así como Pedro lo es para el cristianismo occidental, para la fe católica. Así Andrés lo es para la fe ortodoxa de los cristianos orientales. Andrés, hermano de Simón Pedro, era también de Betsaida, también él era pescador, y los relatos de vocación son comunes. Y bueno, según Eusebio, él ejerció un ministerio en Grecia y fue martirizado ahí en Patras. Predicó también en Capadocia, en Bitinia y al sur de Rusia, y llevó el evangelio hasta Acaya y fue martirizado, y según la tradición, en una cruz en forma de aspa, la cruz de San Andrés. Y bueno, hay toda una literatura que subraya y que se detiene en consideraciones sobre la figura de Andrés. Está Los Hechos de Andrés, que en realidad es una obra herética. Están otras que son bastante como noveladas, como El martirio de San Andrés, apócrifo, ¿no es cierto?, siglo II, III. Y bueno, las reliquias de San Andrés fueron trasladadas a Constantinopla, después a Italia, y después finalmente la cabeza fue llevada a la Basílica de San Pedro, junto a la tumba de Pedro en el Vaticano, pero hoy sus restos se veneran en Italia, y el cráneo de San Andrés, que era venerado en la Basílica de San Pedro, fue entregado por el Papa Pablo VI a la iglesia de Patras, en Grecia, como un gesto ecuménico, y la fiesta se celebra el 30 de noviembre. Es importante también detenernos en la figura de Santiago. Hay dos Santiago entre los apóstoles. Estamos pensando Santiago el Mayor, que es hermano de Juan Evangelista, son hijos de Zebedeo, son apodados los hijos del trueno, y Santiago es una de las tres columnas, entonces Pedro, Santiago y Juan, las tres columnas de la iglesia primitiva, y fue un apóstol muy relevante, con mucha autoridad, y que sufrió martirio, ¿no es cierto?, y Herodes Agripa hizo morir a espada, ¿no es cierto?, a Santiago, el hermano de Juan, y su martirio habría sido el año 44 después de Cristo, o sea, habría sido muy pronto, y eso ha planteado problemas respecto a cómo armonizar estos datos de un martirio tan pronto con la relación de Santiago con España. Bueno, ahí hay algo misterioso, pero no cabe duda de que la presencia de Santiago en España tiene muy buenos argumentos, no despreciables. Aparece en el Breviarium Apostolorum del año 600, hay también mucho antes en Dídimo el Ciego, que es de la Escuela de Alejandría. También San Jerónimo tiene una afirmación indirecta, Isidoro de Sevilla lo dice claramente, en fin, y entonces hay toda una tradición de la presencia del apóstol Santiago en España, de su martirio en Jerusalén, pero de sus restos mortales estarían
venerados, ¿no es cierto?, en Santiago de Compostela, la tumba de Santiago, centro de peregrinación medieval y todavía moderna, ¿no es cierto?, el Camino de Santiago. Y bueno, y junto con la figura, la presencia de Santiago en España, estaría relacionado también la devoción a Nuestra Señora del Pilar, como una manera en que María habría apoyado la evangelización de Santiago en España. Hay otro Santiago entre los apóstoles, Santiago el Menor, o también llamado Santiago el de Alfeo, si lo llama Mateo, y este otro Santiago no tenemos muchos datos de él, se celebra junto con el apóstol, ¿no es cierto?, Felipe Santiago, y hay también un tercer Santiago muy importante en Jerusalén, que es posible que haya sido distinto de los otros dos, y bueno, es difícil saber de quién es la carta de Santiago, que es una de las epístolas de los 27 escritos del Nuevo Testamento, pero es probable que se deba a Santiago el Menor, a Santiago el de Alfeo. Bueno, la fiesta de Santiago el Mayor es el 25 de julio y la de Santiago el Menor es el 4 de mayo.